Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo Jesucristo y gloria al Espíritu Santo del Señor. Dios los bendiga a los oyentes de esta emisora maravillosa, única en su género. Gloria al nombre del Señor. Bellavista Estéreo 103.6 FM. Hoy en el programa El Justo por la Fe Vivirá. Quiero redireccionar a los oyentes al tema básico que estamos tratando. Pablo en Atenas. Hoy, si Dios permite, vamos a concluir, o si queda algo en el tintero, haremos un último programa en la semana siguiente. Estamos en las manos del Señor. Vamos a leer, voy a leer la Escritura. Tenga su Biblia, vamos a leer y después oramos. Amén. Leamos los 13 últimos versículos del capítulo 17. 13 últimos versículos que tienen el discurso de Pablo en Atenas y la conclusión. Bendito sea el Señor. La reacción que hubo con motivo del discurso de Pablo. Del verso 22 al 34. Leamos en forma rápida ese pasaje. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos o por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, gloria al nombre de Jesús, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Oremos. Amado Dios, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Padre, oh Hijo, oh Espíritu Santo, gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por Jesucristo de Nazaret, Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados, que se levantó de los muertos al tercer día y resucitó y está entronizado a la diestra del Padre, que envió el Consolador, el Espíritu Santo,
y que está hoy en nuestros corazones. Padre, en la iglesia de Cristo, te pido por este mensaje de tu palabra, por esta enseñanza. Señor, ya estamos en el desenlace de este tema. Ayúdame, Señor. Dame dame la sabiduría para llegar a los corazones de los oyentes, de los hermanos que han escuchado y que escuchan esta enseñanza. Padre, edifica la iglesia. Ato, ligo y reprendo todo espíritu antagónico de los aires y lo echo fuera, atado y ligado, en el nombre de Jesucristo, a lo profundo de la mar, a lo profundo de las tinieblas, y declaro libertad, bendición y vida eterna en este programa, Señor, a través de esta palabra. Amén, amén y amén. A su nombre, gloria a Jesús. Sí, mi amado, como le decía, hoy es la novena parte de esta temática intitulada Pablo en Atenas. Pues, aunque hice la lectura de los 13 versículos finales del capítulo, es decir, de todo el mensaje y de la conclusión de ese mensaje, hoy prácticamente el estudio va a versar desde el verso 31 hasta el 34. Es decir, vamos a concluir ya el discurso de Pablo y a estudiar la reacción que hubo después del mensaje que predicó el apóstol. Es decir, vamos a concluir el capítulo. Si no terminamos hoy, lo concluiremos en el próximo programa. Gloria al Señor. Recuerde que estábamos en el mensaje de Pablo. Vimos la introducción, estudiamos la introducción del mensaje, la presentación, y estábamos en la aplicación del mensaje. Llegamos, como dije en el programa anterior, al final, al corazón del mensaje de Pablo. Llegamos prácticamente al clímax, a la culminación del mensaje del apóstol Pablo. Es decir, Pablo, en los versos 30 y 31, quiero repetirlos, él aplica lo más importante de su discurso, diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los tiempos de esta ignorancia, es decir, de las idolatrías pasadas, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe, es decir, confirmándolo ante todos con haberlo levantado de los muertos. Ese es el corazón del tema de Pablo allí en el Areópago. La presentación de Jesucristo como juez, para que se arrepintieran los que estaban escuchando el mensaje. Pablo dice que Dios ha establecido, ha fijado, ha determinado un día, verso 31, en el cual va a juzgar al mundo con justicia. ¿Qué quiere decir con justicia? Sin distinción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y sin excepción de personas. En el día del juicio no solamente va a estar el rico, el pobre, el blanco, el negro, el amarillo, el cobrizo, el alto, el enano. Allí van a estar en el día del juicio hombres y mujeres, sino que además no va a faltar nadie. Todos los seres humanos, no va a haber excepción ni distinción. Es un juicio total, universal. Eso es lo que significa que ese juicio será hecho con justicia, bendito sea el nombre del Señor. Pero él dice y menciona al varón, a un varón. No menciona el nombre, sino dice que a ese varón Dios lo designó, lo escogió, lo seleccionó. Ahora, note usted, como ya lo he repetido en varias ocasiones, que Pablo no habla de Cristo con nombre propio.
Y eso tiene una explicación. Y la explicación la da el mismo contexto del capítulo 17. Lea usted el versículo 18 de ese capítulo y se va a encontrar que cuando Pablo predicó en la plaza pública, allí él habló de Jesús y de la resurrección. Y los oyentes, los filósofos que estaban escuchando, creyeron que al hablar Pablo de Jesús y de la resurrección, él hablaba de dos nuevas deidades, de dos ídolos diferentes. Por lo cual, eso nos demuestra, amados, que la audiencia no entendía quién era Jesús. Por lo tanto, ahora en el Areópago tampoco menciona a Jesús precisamente por eso, porque la audiencia todavía no podía comprender quién era Jesús. Entonces, ¿qué hace Pablo? Gloria al nombre del Señor. Sigue para poder predicar el Evangelio de Cristo, la salvación, el arrepentimiento del pecado. Él sigue hablando de los actos de Dios. No puede mencionar a Jesús por esa razón, pero sí habla de los actos de Dios. Y dice que Dios ha designado un cierto día como día de juicio. ¿Por qué menciona el juicio Pablo aquí? Pues el juicio aquí lo menciona como una advertencia, amado hermano, amado escucha, una prevención, una amonestación a los que estaban escuchando para que se arrepintieran, gloria al nombre del Señor, y de esa forma, al arrepentirse, poder evitar, bendito sea el nombre del Señor, el juicio que vendría sobre ellos, la condenación, la muerte, la destrucción de su alma, de su vida, porque las almas no se destruyen, las almas son eternas, gloria al nombre del Señor, aleluya. Ahora bien, ¿por qué menciona el mensaje de juicio? Como le digo, para que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque el mensaje del juicio divino hace que la gente, bendito sea el Señor, confiese sus pecados y crea en Cristo, en la obra de Cristo, que es la única solución para el perdón de los pecados. Bendito sea el Señor. O puede hacer, cuando se menciona el juicio divino en una predicación, que las personas se endurezcan y se alejen de Dios. Las dos posibilidades que hay. Podemos ir a la palabra, gloria al Señor, y leamos, por ejemplo, una ocasión en que cuando se predicó, muchas personas confesaron sus pecados y creyeron en Cristo. Cuando Pedro predicó en Cesarea, en casa de Cornelio, Hechos 10:42, escuchen, 10:42. Y nos mandó, dice Pedro, hablando de Cristo, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Mencionó el juicio de Dios, Pedro, ahí en Cesarea, y muchos se convirtieron y fueron bautizados. Pero a veces, cuando se menciona el juicio, endurece los corazones y hace que las personas, algunas incrédulas, se alejen de Dios. Hay un ejemplo, Hechos 24, 25 y 26. Esto menciona, voy a leerle, la ocasión en que Pablo predicó ante el gobernador de Judea, por Félix, Antonio Félix, y dijo así, y dice así la palabra: pero al disertar, al predicar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, y escuche, del juicio venidero, Félix, el rey, se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Era un rey perverso, quería chantajear, extorsionar a Pablo. Pero vemos el ejemplo allí, cómo se predica el juicio, y lo que hizo fue que Félix se endureció en su corazón, no aceptó el evangelio, no creyó en Cristo, sino que usó esa predicación como un motivo falso para que Pablo le diera dinero.
Bendito sea el Señor. Esas son las dos opciones, las dos salidas que una predicación ungida en el poder del Espíritu Santo puede provocar en el auditorio. Y de hecho lo ocasionó, lo produjo aquí en el Areópago, en Atenas, como vamos a ver. Hay algo interesante, mire, en este verso 31, donde Pablo menciona el día del juicio y al varón que Dios escogió como juez. En este versículo, lo que se da a entender es que, según el pasaje del capítulo 17, es que el mismo Dios, escúchenme por favor, que el mismo Dios que creó todo, es también el juez de todos. Es el juez de todos. Ahora, mire usted que había una gran dificultad para que los oyentes, que eran gobernantes del Areópago, de la corte de Atenas, y de los filósofos que allí estaban oyendo a Pablo, pudieran aceptar, bendito sea el Señor, el evangelio que Pablo les estaba predicando aquí. Pablo les acaba de exhortar a arrepentirse y trata de estimularlos a arrepentirse mencionándoles un día de juicio que Dios tiene para toda la humanidad y una persona que iba a juzgar a quien Dios seleccionó. Pero había una dificultad en ellos que estaban escuchando, en estos paganos, para que ellos pudieran aceptar, creer en un arrepentimiento y en un juicio universal. ¿Y cuál era la dificultad? Escúcheme. ¿Quiénes eran los que estaban escuchando? Gente idólatra, filósofos. ¿Sabía usted que ni la mitología griega ni la filosofía griega consideran o consideraban un juicio futuro como el que revelan las Escrituras? Ni la mitología griega ni la filosofía griega creen o menciona un juicio futuro universal como el que menciona la Biblia. ¿Por qué? Voy a explicarle. Porque según las leyendas, oiga bien, de la mitología griega, los ídolos que se mencionan en la mitología griega, las deidades, las divinidades, según esta mitología griega, intervenían o intervienen en la vida de los seres humanos, en la vida de personas importantes, pero ejerciendo un rol, un papel muy parecido al de los mismos hombres. Figúrese usted que dioses tan bajos, ¿verdad? Actúan como si fueran hombres, según la mitología griega, los ídolos. ¿Y cómo se diferencian entonces? ¿Cómo dice la mitología que se diferencian los ídolos, los dioses paganos, de los hombres? Solamente, bendito sea el nombre del Señor, por su fuerza. La mitología dice que los dioses paganos son fuertes y también por su hermosura. Algunos son hermosos, como se menciona de Apolos, uno de los ídolos de la mitología griega. Pero, según la mitología, los dioses paganos son dominados por los vicios de los hombres. Figúrese usted, qué terrible, ¿verdad? Un Dios, entre comillas, dominado por los vicios de los hombres, que cede a los vicios de los hombres. Así son los dioses paganos, hermanos. Entonces, según estas leyendas, como le estoy mencionando, le estoy explicando, de la mitología griega, los ídolos de ellos ocupan un papel muy bajo. No obstante, ellos dicen, los que creen en esos ídolos, que la muerte puede alcanzar a algunas personas que creen en esos ídolos.
sobre todo a personas que transgreden, violan ciertas normas sociales o religiosas. Sin embargo, no creen, y eso es lo que yo quiero que usted entienda esta mañana, no consideran en la mitología griega la existencia de un trono de justicia y de santidad ante el cual todos los seres humanos tengan que rendir cuentas de sus actos en un futuro, un juicio final. No lo consideran en la mitología griega. Y como los que estaban escuchando a Pablo, ahora que menciona el juicio final universal y al autor de ese juicio, a quien Dios designó, era que estos filósofos y estos gobernantes que escuchan a Pablo, pues eran idólatras. Entonces no creían en un juicio final. No creían, sencillamente, que tenían que arrepentirse. Y sigue diciendo el verso 31, que ese día final que Dios ha establecido, en ese día va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Un hombre, un ser humano, Jesucristo. Él no lo menciona, Pablo no lo menciona, pero lo tiene en mente. Él es Jesús. Este varón aquí, que no lo menciona Pablo, que es Jesucristo, que va a juzgar al mundo, ese varón, según el contexto del pasaje, del mensaje que él está predicando allí, es el segundo Adán, que menciona el libro, la epístola a los Corintios, porque ya él ha mencionado antes que Dios creó a los hombres a partir de el primer Adán, que fue el Adán, el del huerto del Edén. Vamos a leer la palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra en el verso 26, capítulo 17, que Pablo había mencionado, y de una sangre de un hombre, Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahora en este verso 31 dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por medio de aquel varón a quien designó. Ese es el postrer Adán, el segundo Adán, Cristo Jesús. Ahora bien, observe usted que él dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien designó. Vale decir, Dios no solamente designó un día de juicio, sino que ya de antemano, dice Pablo, que Dios designó o determinó el agente, el instrumento de ese juicio, que es Jesucristo, bendito sea el Señor. Como Juan 5:27 lo dice. Voy a leerle Juan 5:27. Dice la palabra de Dios que también Dios le dio autoridad al Hijo, a Cristo, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, en todo este contexto, en todo este pasaje, si usted es analítico, si usted conoce un poco de las Escrituras y de lo que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino y de la gracia, a usted tal vez se ha extrañado, se ha asombrado por la forma como Pablo predica aquí, en el capítulo 17 de Hechos, en Atenas, porque él menciona el día del juicio, en lugar de mencionar el día de la gracia y de la redención. Es decir, que no solamente, usted se debe extrañar porque no solamente Pablo no menciona el nombre propio de Jesucristo, sino que tampoco menciona el perdón de pecados, el día de la gracia y de la redención. Pero esto tiene una explicación. La explicación es la gran idolatría que había. Entienda usted eso, hermano. Atenas era la ciudad
quizás más idólatra del mundo en ese tiempo. Entonces, la urgencia que había en este momento era que ellos se arrepintieran de su idolatría. Es decir, que lo que más debía ser enfatizado en ese momento era el juicio más que la gracia, que es lo que Pablo hace para que ellos tomaran o adoptaran una posición de responsabilidad, bendito sea el Señor, y pudieran tener una oportunidad de ser salvos, porque nadie va a ser salvo y recibir a Cristo y el Evangelio que Él ofrece si no se arrepiente. Gloria al nombre del Señor. Y a propósito, gloria a Dios, la enseñanza apostólica, según el libro de los Hechos, según los Evangelios, insistía más que todo en la obra de juicio. En la obra de juicio. Leamos una vez más el capítulo 10, verso 32, que ya se lo mencioné ahorita, verso 42. Cuando Pedro predicó en Cesarea, Pedro dijo y Cristo nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahí tiene usted un ejemplo, en donde se predicaba el Evangelio y se enfatizaba, se recalcaba, era el juicio. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, como predicadores del Evangelio, debemos poner por delante la gracia y el perdón de los pecados, el amor de Dios al pecador, pero no sin antes haber exhortado a los oyentes, a los pecadores, a arrepentirse. Es básico, es esencial el arrepentimiento para el perdón de pecados, para la salvación. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero usted se puede preguntar, hermano, en este momento, si alguno que estaba oyendo a Pablo allí predicar este juicio final, este varón que vendría con autoridad a juzgar al mundo, en ese momento me preguntará, repito, usted a mí, si alguien le hubiera dicho a Pablo, ¿cómo decirle? ¿Qué autoridad poseía ese varón a quien Dios había designado para juzgar al mundo? ¿Qué autoridad poseía? O, de otra manera dicho, ¿qué pruebas podía mostrar este varón para respaldar el que pudiera juzgar al mundo? ¿Qué hubiera dicho Pablo? ¿Qué pruebas hubiera esgrimido ante esa pregunta? Bueno, el pasaje lo dice. El pasaje asegura que Dios ha probado que este hombre, quien escogió para juzgar al mundo en un día futuro, mediante Dios lo confirmó, habiéndolo levantado de los muertos. ¿Y cómo lo dice el versículo? Dice, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Esa es la forma como Dios mismo testificó de Cristo, del Hijo, y confirmó que Él es el que Dios, que Él es el que Dios, Él, ha puesto como juez de vivos y muertos, resucitándolo de los muertos. Este acto sobrenatural confirmó la autoridad de Cristo, del Hijo, para juzgar a la humanidad. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora, surge una pregunta. ¿Cuál fue o cuál era, en ese momento que Pablo está predicando el juicio futuro, escatológico, y el arrepentimiento a la audiencia, cuál era la gran dificultad, el gran óbice, el gran obstáculo para que estos griegos que escuchaban pudieran entender cómo la resurrección de un hombre podría ser una prueba de que Dios, el Padre Celestial, le había designado para que juzgara al mundo. ¿Cuál era el inconveniente para que ellos pudieran comprender eso? ¿De qué manera la resurrección
que el Padre hizo de Cristo era una confirmación de que Dios lo había autorizado para ser juez. La respuesta es que los griegos que estaban escuchando, unos filósofos y otros gobernantes, todos eran idólatras. Y como todos eran idólatras, algunos, como los estoicos, los filósofos estoicos, enseñaban la inmortalidad del alma, que el alma no moría. Y otros, como los epicúreos y también los estoicos, enseñaban la destrucción del cuerpo. Entonces, a pesar, esta era la dificultad, y como ellos enseñaban eso, que el cuerpo se destruía, ellos no podían aceptar la doctrina bíblica de la resurrección, que Dios dice que le va a dar vida a los cuerpos de los seres humanos al final de los tiempos, para juzgarlos algunos e ir a condenación cuando hayan muerto en incredulidad, y para resucitar a otros y llevarlos a la salvación, a la vida eterna, si murieron salvos. Ellos no podían creer eso, porque ellos creían que el cuerpo se destruía. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, Pablo les menciona en este momento la resurrección. Y dice que Dios confirmó a este varón que escogió como juez universal, resucitándolo de entre los muertos. Ahora bien, en el auditorio tal vez se preguntarían, ¿quién sería este varón designado por Dios como juez y confirmado, según este extraño predicador que era Pablo, por haberlo Dios levantado de los muertos? ¿Quién era? Y Pablo no les predicó ya antes a ellos allá en la plaza pública. Sí, pero como yo le he dicho, ellos no entendían quién era ese varón, Jesús. Ellos pensaron en la plaza pública que era un ídolo, una deidad, al igual que la resurrección. Entonces, aquí se tenían que haber preguntado lo mismo. Por eso, si nosotros leemos lo que pasó después del mensaje, el verso 34, vamos a leer el verso 34. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, aleluya, que más algunos creyeron. Hubo gente que recibió el evangelio, juntándose con él, con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos, varias personas más. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿quién sería este varón designado? No lo sabían. Sin embargo, como se convirtieron Dionisio, Dámaris y otros más, seguramente, como dicen los estudiosos de la Escritura, después que Pablo terminó de predicar, aquí en el verso 34, antes de salir de la ciudad de Atenas para Corinto, como vamos a ver después, al estudiar el capítulo 18, él debió quedarse allí discipulando a los convertidos. Es decir, que Pablo debió seguramente a Dionisio, a Dámaris y a todos los demás que dicen aquí que se convirtieron, creyeron en el evangelio, debió haberles predicado el evangelio completo, haberles predicado de la resurrección y de la gracia de Cristo, cosas maravillosas de ese varón que aquí no les predicó al grupo general. Pero fíjese usted, amado, que hubo otros mencionados en el verso 32. Abra la Biblia, por favor, lea el verso 32, que no tenían ningún interés en un Mesías judío y aborrecían la idea de la resurrección de los muertos. Vamos a leer qué hicieron esas otras personas, verso 32. Pero cuando oyeron
le estoy leyendo el verso 32, lo de la resurrección de los muertos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. Esos que se burlaban, bendito sea el nombre del Señor, hubieran aceptado con gusto que Pablo le hubiera hablado de la supervivencia del alma, porque serían estoicos que creían en eso. Pero para ellos había un gran inconveniente, como le dije, no creían en la resurrección de los muertos porque creían que el cuerpo humano se destruye. Es decir, para ellos el cuerpo humano era algo inferior, algo tan bajo como la cárcel del espíritu, por ejemplo, que se destruía. Es decir, que ellos nada sabían, estos que creían que el cuerpo se destruía, nada sabían, hermanos, nada de lo que la Biblia dice del cuerpo, del alma y del espíritu, es decir, de la persona completa del ser humano. La Biblia dice que Dios creó ese cuerpo, esa alma y ese espíritu del cuerpo humano a imagen y semejanza de Él, y que Dios quiere bendecir el cuerpo de los seres humanos y conservarlo para toda la eternidad con Él. ¿Cómo? ¿Cuándo? Santificándolo y que ellos puedan recibir la salvación en Cristo y retenerla hasta el fin, para que ellos estén siempre con el Señor, nosotros estemos siempre con Él. Eso no lo sabían los que estaban escuchando a Pablo, porque muchos de ellos creían que el cuerpo se destruía, bendito sea el Señor. Ahora Pablo les menciona la resurrección del cuerpo, que Dios ha resucitado el cuerpo de ese varón a quien escogió como juez. Ellos no podían creer entonces en el Evangelio. Esa era la gran dificultad que tenían, el gran impedimento. Podemos ir concluyendo este mensaje ya, para entrar en el desenlace, las consecuencias mejor del mensaje de Pablo. Mire, el mensaje de Pablo, como usted observa aquí en el verso 31, tuvo un brusco final. La audiencia se resistió, como dice el verso 32, se resistió. Unos se burlaban del mensaje de Pablo cuando mencionó la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, que era aquel varón. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, es decir, aplazaron la decisión de recibir el Evangelio. Conclusión, le dijeron con sus reacciones a Pablo, el predicador, no nos interesa lo que estás predicando, no queremos seguirte oyendo. Entonces tuvo un brusco final cuando esta audiencia rechazó. Algunos se burlaron y otros aplazaron la decisión. Entonces esto sucedió a pesar, quiero recordarle, de que Pablo ya había predicado en la plaza pública de Atenas la resurrección de Cristo, pero ellos no la comprendían. Ya había predicado a Cristo y a la resurrección, pero creían falsamente que Jesús y la resurrección eran dos dioses. Tergiversaron totalmente lo que Pablo predicó. Hay una gran conclusión, amado, escuche, del discurso, del sermón, de la prédica de Pablo aquí en Atenas. Es que el mensaje del apóstol en realidad no fue una apología de la fe cristiana, una defensa de la fe cristiana, porque no mencionó el nombre de Cristo, el nombre propio de Jesucristo, porque no hizo énfasis en la gracia y en la redención de Cristo. En realidad no fue una defensa completa de la fe cristiana. Los estudiosos, los eruditos dicen que este mensaje de Pablo en Atenas, amado, fue un desafío prácticamente a la religión pagana, a los ídolos, pero también fue una proclamación del Evangelio, porque aunque no hizo la defensa completa del Evangelio, sí lo mencionó, porque predicó el arrepentimiento y la fe en ese varón que Dios resucitó y que lo designó como juez
del universo, del mundo. Tenemos ahora que concluir, pero la conclusión nos lleva un poco a otro mensaje. Es la reacción que adoptó la audiencia ante el mensaje de Pablo, que ya lo he mencionado, pero vamos a estudiarlo con detalle. Unos recibieron el evangelio, fueron poquitos: Dámaris, Dionisio, el Areópagita y unos cuantos más. Otros se burlaron, rechazaron de plano, ridiculizaron el evangelio y a Pablo. Y unos terceros aplazaron. Ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Esta reacción motivó, como le acabo de decir, que Pablo dejara de predicar el evangelio. Por esa razón, este mensaje, que lo hemos estudiado con detalle en varios programas, que abarcó una introducción, que abarcó una presentación del tema, que era Jesucristo, y una aplicación del tema, debió tener una conclusión, como es todo sermón, todo mensaje de predicación de la palabra de Dios, de enseñanza, debe tener una conclusión. Mas usted se da cuenta aquí que Pablo no lo concluye para nada. ¿Pero por qué? Pues porque la gente se resistió a seguirlo escuchando. Por eso dicen los exegetas que muy probablemente en este punto del mensaje, en el verso 31, cuando Pablo suspende la predicación, él iba ya a comenzar la conclusión del mensaje. Bendito sea el Señor. En este punto dicen los eruditos que el apóstol debía haber pensado empezar a proclamar la salvación en el Cristo crucificado y resucitado. Pero como los filósofos estos que lo estaban escuchando, los estoicos y los epicúreos, negaban la resurrección del cuerpo, pero también tenían propósitos muy diferentes al cristiano, a lo que la Biblia dice, y es que ellos prácticamente le daban la gloria a la vida terrenal, no a Dios, porque como sabemos los epicúreos, el fin de ellos era el placer, y de los estoicos era la virtud, el bien moral. No creían ninguno de ellos en tener que arrepentirse y rendirle cuentas a Dios. Entonces para ellos, ¿qué importancia, mi hermano? ¿Qué importancia tenía la resurrección que Pablo mencionaba en este momento? La resurrección del cuerpo. Ninguna. Entonces Pablo interrumpe su mensaje. Dice la palabra que él salió de ahí, de ese recinto. Bendito sea el Señor para siempre. Pero dice el verso 32 que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba, ridiculizaba, y otros decían: ya te oiremos de esto otra vez. Como diciéndole: Pablo, ven en otra ocasión y vuélvenos a predicar, que de pronto nos convertimos al evangelio. Figúrese usted, gloria al nombre del Señor. Pero ¿cuáles fueron las distintas reacciones? Ya se las he mencionado. Tres reacciones. Estas tres reacciones que se mencionan aquí, en Atenas, en este momento, son las reacciones que se suelen presentar, como dice la Escritura, en los Evangelios y en el libro de los Hechos, cuando predicaba Jesús. Algunos recibían, otros rechazaban, otros aplazaban su decisión. O cuando predicaban los apóstoles de Cristo. En muchos mensajes que leemos en la Biblia ocurrían esas cosas. Y hoy en día, y en todos los tiempos de la historia de la iglesia, siempre son tres reacciones que suceden cuando se predica el evangelio en el poder, en la unción del Espíritu Santo. Ahora bien, hay algunos comentaristas que
enseñando sobre el significado del verso 32, cuando se dice que algunos se burlaban y otros aplazaban su decisión, aseguran que los epicúreos, los filósofos epicúreos, fueron los que se burlaron o ridiculizaron a Pablo por lo de la resurrección de los muertos. Y dicen algunos exégetas que los que manifestaron el deseo a Pablo de oírlo en otra ocasión, aplazaron su decisión, fueron los estoicos. Sin embargo, muchos no están de acuerdo con esta interpretación, porque Lucas no señala en este pasaje específicamente que haya habido una división en el auditorio entre los epicúreos y los estoicos. No lo menciona. Por tanto, no se puede concluir entonces quiénes de los oyentes se burlaron y quiénes de los oyentes aplazaron su decisión. Además, hay otra cosa que nos hace concluir que no se puede asegurar quiénes fueron los que tomaron una u otra postura ante la predicación de Pablo. Y es que, si bien es cierto, escúcheme, que los filósofos epicúreos creían que el alma se extingue cuando el cuerpo muere, los estoicos creían que que en la inmortalidad del alma, y también, al igual que los epicúreos, creían los estoicos que el cuerpo se destruye. Conclusión: ambas escuelas filosóficas, tanto epicúreos como estoicos, según lo que creían ellos, podría suponerse que se habían burlado ambos del mensaje de Pablo, y se podría suponer también, a partir de lo que ellos creían, que ambos pudieron también haber aplazado su decisión. Entonces, no está de acuerdo con lo que ellos creían el decir, como algunos dicen, que fueron los epicúreos los que se burlaron, que fueron los estoicos los que aplazaron su decisión. Siempre, hermano, en el estudio de la Escritura es mejor, ¿cómo decirle?, reconocer nuestra ignorancia sobre algo que ir a suponer cosas que no van o no están de acuerdo con el contexto bíblico o con las evidencias. Unos se burlaban y ridiculizaron a Pablo. Otros, es decir, mire, los que se burlaban prácticamente ¿por qué se burlaban? Porque les parecía locura lo que Pablo había mencionado de la resurrección de los muertos. Les parecía locura. Y es que eso lo dice el mismo apóstol en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para estos filósofos y gobernantes del Areópago, cuando Pablo menciona que Dios resucitó de los muertos a ese varón a quien designó como juez, ellos se burlaban, les parecía locura, porque el hombre natural, las cosas que tienen que ver con Dios, no las puede entender, porque han de entenderse con el Espíritu Santo, que da la sabiduría. Para ellos era locura. Otros aplazaron la decisión. Como dicen algunos, la única oportunidad de salvación para ellos la aplazaron. Como le pasó al gobernador Félix. Mire, en Hechos 24-25, cuando Pablo predicó, dice él, Lucas, el autor del libro, que Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. A Félix le pasó lo mismo que a estos que dijeron a Pablo en el Areópago: vete y en otra oportunidad te oiremos de esto. También aplazó, Félix también aplazó. Y como dicen los estudiosos de la Escritura, parece que
ellos perdieron la oportunidad de salvación, porque es muy poco probable que los convertidos allí en Atenas, Dionisio el Areopagita, Dámaris y esos otros que no se mencionan, que también recibieron el Evangelio, es muy poco probable, dicen algunos estudiosos, que ellos volvieran al Areópago después que Pablo saliera de Atenas, a volverles a predicar el Evangelio a esos que estaban indecisos. ¿Por qué razón? Porque Pablo, dice la Escritura, o no se menciona, que volvió a Atenas. Y si Pablo no volvió, ellos tampoco iban a volver a predicar allí, porque Pablo, recuerde que era la autoridad, y los miembros del Areópago escucharon a Pablo porque Pablo era una autoridad. Bendito sea el Señor. Lucas lo hubiera mencionado si Pablo hubiera vuelto a Atenas, no se menciona en el libro de los Hechos. Entonces, conclusión, hermano, así es como el diablo engaña a muchos que oyen predicar el Evangelio de Cristo en campañas, cuando los hermanos van a predicarle a sus casas o en la iglesia, aplazan, dejan para después lo que puedan hacer hoy, y de pronto no tienen otra oportunidad, porque los alcanza la muerte, o porque se van a unas partes o a un país donde no se predica el Evangelio. Lo cierto es que dejaron pasar la oportunidad. Dice el verso 33 que así Pablo salió de en medio de ellos, es decir, se fue del Areópago, posiblemente, como se menciona por los que estudian la Escritura, a discipular los pocos que se habían convertido. Tal vez semanas se quedó ahí en Atenas, pero a la larga salió de Atenas. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora es importante, yo quiero concluir, me parece que voy a concluir hoy el mensaje en estos minutos finales. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Dos personas se mencionan con nombre propio, que eran de alta ralea, de alta jerarquía: Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris. ¿Por qué eran de alta jerarquía? Porque al decir que era Areopagita, dice Lucas, da a entender que era un miembro, un juez, un magistrado que integraba el tribunal ateniense del Areópago. Dionisio se convirtió al Evangelio. Es más, este Dionisio es mencionado por un historiador judío llamado Eusebio en el siglo IV después de Cristo, en una cita que hace. Este Eusebio menciona a un obispo de Corinto llamado Dionisio también, en el año 170 después de Cristo, y este Dionisio, obispo de Corinto, a su vez menciona a un Dionisio el Areopagita, y dice el convertido por el discurso de Pablo en el Areópago. Y este obispo de Corinto identifica a Dionisio el Areopagita como el primer obispo de la iglesia en Atenas. Amén. Entonces, eso es una suposición basada en una historia secular, o sea, cristiana, pero espuria. Por esto es que se ha llegado a arraigar una tradición antigua que afirma que Dionisio el Areopagita, este Dionisio, supuestamente Pablo lo puso como pastor de la iglesia en Atenas. Sin embargo, y quiero concluir con esto, existen 4 razones de peso para no estar de acuerdo que realmente Pablo pudo poner a Dionisio el Areopagita como pastor de una supuesta iglesia en Atenas. ¿Cuáles son esas 4 razones? Primero, ni el Nuevo Testamento ni los padres de la iglesia primitiva hablan de la fundación de una iglesia en Atenas. Aquí en el libro de los Hechos no se dice. Segundo, no hay mención, escúcheme, en la Biblia
en el libro de los Hechos, de ningún bautismo en Atenas. Ahí no se habla de que hubo bautizados. Tercero, Pablo no volvió a visitar Atenas. Eso lo dice el libro de los Hechos. Una sola vez pasó por ahí y ya. Como dice un dicho, permítanlo, para hacer algo de humor. Agua pasó por aquí y cate que no lo vi. Pablo predicó en Atenas, pero no volvió. Y por último, no puede uno pensar que en realidad Dionisio fue el Areópago. Pablo lo puso como supuestamente pastor de una iglesia allí en Atenas, porque no hay constancia de que Pablo haya escrito una epístola a los atenienses. Recuerde que Pablo tenía una costumbre, siempre que fundaba una iglesia, le enviaba una carta, una epístola. Y si fundó una iglesia en Atenas, debió mandar una epístola a los atenienses, mas no la envió. Y una mujer llamada Dámaris, que también era una mujer de clase, porque a las mujeres no se les permitía estar en lugares públicos. Y si esta mujer estaba allí, Dámaris, se piensa de que era una mujer culta, una mujer cortesana, posiblemente llamada de las heteras, y que por esta razón, de ser de alta alcurnia, se le permitió estar allí. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Podemos ya concluir este gran tema de Pablo en Atenas. El Evangelio no fue comprendido, hermanos, en Atenas, ni fue recibido en Atenas por la mayoría de los sabios de allí. Y se cumplió lo que Pablo dijo en 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te doy gracias por tu amor y tu divina misericordia. Gracias, Señor, por este tema que tú nos has permitido hasta el día de hoy, en 9 entregas, en 9 partes, presentarlo, para extractar de él las bendiciones, Señor, del conocimiento de la Escritura y ponerlas en práctica. Gracias, Señor, por Bellavista Estéreo. Bendice a todos los que han escuchado, sana a los enfermos.